Hola, buenos días, buenos días. Aquí estamos en el matutino, son apenas las 8:14 de la mañana de este jueves. Es agosto 28 del año 2025. Estamos en 91.1 FM, 91.3 FM. Estamos también en la aplicación de la 91. La página web oficial de la 91 es la91fm.com. Por ahí nos puede escuchar sin ningún tipo de restricción. Hay algunas personas que cuando entran a YouTube y entran a X dicen, bueno, pero es que los comerciales no se oyen. Es que no podemos. Por razón de copyright, no podemos poner absolutamente todo ahí, pero la carne del contenido que hacemos sí lo puede escuchar y lo puede ver ahí. Saludando a Keto Familia, que siempre está activa. Y cada vez que nosotros decimos algo de comida aquí, Keto siempre tiene algo que aportar en cuanto a eso. Gracias, Monse. Marta Herrera, también está Michael Camaño, déjame ver, Raymond Peña, Héctor Roble. Gracias, Ivette Martínez. Déjame ver quién más está por aquí. Bueno, somos 780 personas que estamos conectados ahora mismo por estas vías. O sea que gracias por la sintonía. Miren, ahora recibimos aquí en cabina a Guillermo Polanco. Él es abogado, especialista en Derecho Civil y Administración de Inmuebles. Muy importante el tema que vamos a tratar en el día de hoy porque, dime, perdón. No, que es importantísimo. Sí. Guillermo nos dirá cómo, oigan bien, cómo debemos proceder legalmente cuando un vecino se atrasa en el pago del mantenimiento en condominios. Yo me enteré el otro día, Karina, que donde yo vivo aquí, nosotros todos pagamos una mensualidad para el mantenimiento de las calles, mantenimiento de los árboles, bueno, en fin, ¿verdad? Esos pagos que tenemos que hacer. Y hay vecinos que no pagan. Hay vecinos que no pagan. Entonces, este tema hoy en día cae, yo creo que como anillo al dedo, porque hay muchos residenciales que muchos de esos residentes ahí le gusta vivir en un lugar bonito, pero para eso se necesita una inversión, porque no es solo que se mantienen los residenciales. Pero de ninguna manera. Entonces, Claro. lo que llama la atención y llama preocupación, y varias personas me escribieron, es que ha salido la noticia ahora de que usted no va a poder quitarle, por ejemplo, la luz, el gas, o sea, cualquier cosa común de esa comunidad o de ese edificio, que no puede hacerse, que era un mecanismo que utilizaban las juntas de vecinos como para forzar al pago. Entonces, en vista de esta imposibilidad, uno dice, bueno, ¿cómo sería el proceso para cobrar ese dinero? Sí, Guillermo, buenos días. Perdón por la introducción tan larga. ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este tema ha dado muchísima agua de beber. Sí, señor. Incluso, precisamente la noticia ha salido a raíz de una decisión del Tribunal Constitucional que tiene mucha tela de donde cortar. Lo primero, para poner en contexto, como Sergio estaba diciendo, todo el que vive en comunidad tiene que someterse a ciertas reglas y sobre todo en los condominios, también en algunos residenciales, hay cargas comunes, que si jardinería, que si limpieza, seguridad, la luz de las áreas comunes, que no es lo mismo que la luz del apartamento, un sinnúmero de gastos que se tienen mensualmente. Eventualidades que se presentan también, que son esa famosa cuota extra, que a veces se tienen que pagar, pero para poder cumplir... Guillermo, hay unos residenciales más. Yo vendí una casa en un residencial porque todos los meses eran, no, que ahora hay que pagar, qué sé yo, ¿cuántos dólares por X? Digo yo, pero mi hermanito, todos los meses hay que hacer. ¿Y qué es esto? Sí, a veces es una situación que se escapa de la mano de los administradores, pero en muchas ocasiones también es falta de planificación, porque hay un presupuesto que se debe hacer anualmente. Si se sabe que hay unos gastos fijos, incluso mantenimientos que se tienen que dar cada 6 meses o anualmente, pues tú tienes que sacar una partida para eso. A veces hay que aprobar cuota extra para pagar el salario de Navidad de los trabajadores. Eso es algo que tú sabes de principio de año. Claro. Entonces, hay que ver, porque también hay condominios que tienen, sobre todo los que son un poquito viejos, que tienen muchas situaciones de maquinaria que se avería cada rato. Ya es un tema de evaluar
cambio de esos equipos y no estar reparando mensualmente, porque sé de casos donde a cada rato, que si el portón eléctrico se daña, que si la bomba de agua, pero son bombas que tienen Ya 15 tienen años. 20 años, cambió la señora. Pero volvamos al punto de inicio. El tribunal establece que el tipo de acciones que tomaban las juntas de vecinos como para presionar de alguna manera a un inquilino o a un dueño de un apartamento que no pagaba, pues que pague. Ahora no se puede. Mira, ¿y qué se hace? ¿Cuáles son las herramientas que nos dejan? Por eso que yo digo que esa sentencia tiene mucha tela de donde cortar, porque a nosotros los que trabajamos con eso nos ha dado mucha agua de beber por la interpretación que se ha dado a lo que dijo el Tribunal Constitucional. Okay. Sobre todo por esos titulares de prohíben suspensión de servicio de gas por falta de pago de mantenimiento. Y eso no lo dice la sentencia. Ajá. ¿Y para entonces? nada. Cuando yo me sorprendo con ese titular porque trabajo con ese tipo de situaciones y yo de una vez busco la sentencia y me la leo íntegra. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional ha venido reconociendo desde hace un tiempo, me parece que él reconoció el agua como un servicio básico esencial, que es un término importante en este tema, desde el 2016, más o menos. Y viene reconociendo otros servicios básicos esenciales que son los que sirven para dignificar al ser humano. Creo que el gas también, ¿verdad, Guillermo? ¿Cómo? El gas. Sí, precisamente esa es la discusión más reciente. Exacto. Se reconoció el agua hace tiempo, que todos sabemos que es un servicio básico esencial porque sin el agua no podemos vivir. Claro. También se reconoció más recientemente, que es lo que estamos conversando, el gas licuado de petróleo, GLP, que sirve para cocinar, ¿verdad? Se reconoció como un servicio básico esencial, pero de ahí a decir que no se puede suspender el servicio en algunos casos, ya es algo que no ha dicho el tribunal, y voy a decir por qué. El tribunal en esa última sentencia, que no quiero ponerme muy técnico, pero viene a raíz de un recurso en contra de una decisión de un amparo, que es una acción que tienen las personas para proteger derechos fundamentales que han sido vulnerados. Ese recurso de revisión de sentencia de amparo que conoció el Tribunal Constitucional, primero reitera, porque ya se había dicho el año pasado, reitera que el GLP es un servicio básico esencial, sí, pero indica que lo que no puede suspenderse, como ningún otro servicio básico esencial, de forma arbitraria o ilegal. Que no es lo mismo que si usted tiene una justificación, lo pueda suspender. O sea que una justificación puede ser que ese señor hace 6 meses no paga el servicio. Lo malo de esa sentencia es que no lo dice así de claro. Y entonces tú como abogado, ¿cuáles son las herramientas? Y también a los vecinos y a la comunidad que quiere organizarse y quiere que todo el mundo pague, ¿cuál es la herramienta? ¿Cómo lo abordamos? Mira, el TC, el Tribunal Constitucional, de hecho indica que ellos no tienen en esa acción, no tienen la forma de evaluar si se reconoció mediante asamblea, si la persona debe o no debe, y por eso incluso le rechazan la acción de amparo a quien le suspendieron el servicio. O sea, fíjate cómo son las interpretaciones. Claro, y cómo fluye la información también. Claro, que a quien accionan amparo para que le restituyan el servicio, le rechazaron esa acción. Entonces, por lo que dice el Tribunal Constitucional en la sentencia, interpretaron, no se puede, como dice que es un servicio básico esencial, no se puede suspender. Y según la sentencia, parecería lo contrario, porque les rechazaron esa acción. Lo que el Tribunal Constitucional dijo fue, mira, en amparo, el juez no está en condiciones de evaluar si usted debía, si usted no debía, si la asamblea lo reconoció esa deuda, si el reglamento de su condominio permite la suspensión de servicios. Y lo más importante, digamos que lo que como abogados rescatamos de esa sentencia y que es un criterio que marca un precedente, es que le dice, mira, ante estas situaciones donde hay que evaluar situaciones como esa, que no es una suspensión arbitraria, y podemos dar ejemplo de suspensión arbitraria también ahora, cuando no es evidente una suspensión arbitraria, hay que evaluar si usted debe o no debe, tiene que ir a la jurisdicción inmobiliaria por ante el juez de referimiento, que eso es una acción totalmente diferente al amparo. Okay. También procura tomar decisiones rápidas, provisional y demás, pero
eso es lo que rescatamos como abogado de esa decisión, no que no se puedan suspender servicios. Okay. Ahora, como reconoce, reitera que el GLP es un servicio básico esencial, de ahí salen todos estos titulares que dice se prohíbe. En ningún momento dijeron eso. Ok, ya yo me quedo entonces más tranquila y me imagino que la audiencia también. Llamen, si tienen preguntas, comentarios, algo que quieran, aprovechar que Guillermo está con nosotros, que es especialista y conoce muy bien de estos temas, al 809-562-1091. 809-562-1091. Ok, como yo, o sea, como parte de un residencial, Guillermo, ¿hay alguna forma que yo como individuo le pueda poner una demanda a mi vecino porque no paga, o eso lo tiene que hacer la Junta de Vecinas constituida? Bueno, en principio cualquier propietario, cualquier residente puede solicitar al administrador o a la junta directiva, dependiendo cuál sea la forma de administración de ese condominio, puede solicitar que se celebre una asamblea para esos fines. Pero lo correcto es que lo convoque el administrador. O sea, que convoque la asamblea para reconocer quiénes son los deudores. Y luego de que se reconoce, obviamente hay un proceso de convocatorias, de quórum de esa asamblea y demás, que lo va a regular, valga la redundancia, su reglamento, y todo eso hay que verlo. Pero se puede convocar una asamblea para reconocer a los deudores de ese condominio. Ok. Y con esa herramienta, entonces es que tú vas a la justicia. Correctamente. Okay, hay un trabajo interno primero. Sí, tenemos a Ruth en la línea. Adelante, Ruth. Buenos días. Son las 8:25. Adelante. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, gracias por la llamada, Ruth. Guillermo te escucha. Adelante. Ok. Mira, yo vivo en un residencial y tengo un vecino que, como él es abogado, él tiene como 5 años que no paga el mantenimiento. Ay, sí. Porque él es abogado, él no paga el mantenimiento. Hay mejores abogados, hágale saber. Lamentablemente la mayoría de casos son abogados. Ajá, a mí un abogado hasta me amenazó, un vecino. Él tiene 2 apartamentos y no hay forma de que él pague mantenimiento, ni pague luz, ni pague nada, porque él atento a él. ¿Qué mecanismo tiene la Junta de Vecinos? Que no sea un abogado que nos está cobrando un 30% y 2 millones por adelantado para hacernos ese proceso. ¿Qué mecanismo más fácil tiene la Junta de Vecinos? Mira, ella plantea una situación que es real. No todos los condominios y Junta de Vecinos tiene el dinero o tiene los recursos para buscar un buen abogado que pueda hacerle frente a esa situación. ¿Cómo lo hacen, Guillermo? Claro, mira, el riesgo de no asesorarse con un abogado es que el proceso salga mal. Sí. Que haya y más errores, si el vecino es abogado. Y más si el vecino es abogado, que se defiende el mismo. Exacto. Y a bajo costo. Exacto. No, y me imagino que de repente le dice, yo soy abogado, yo sé. Y ya, imagínate si tú eres abogado. No, y el tema es lo fácil que es anular una asamblea en caso de que no se cumpla con un plazo de convocatoria, formalidad de la convocatoria, que todo el mundo haya recibido. Él es el primero que no va a recibir esa convocatoria. Claro. Y va a decir, no me convocaron, esa asamblea es nula. Y efectivamente puede tener vicios. Entonces yo recomiendo que se asesoren de un abogado. No sé, ¿verdad? No quisiera dañar el negocio del colega, pero hay más abogados que quizás son razonables, o se ajusta su tarifa a la posibilidad del condominio. Para realizar ese proceso, pero tienen que estar claro que algo tiene que ganar el abogado. Y es normal que sea un porcentaje de lo que se recupere. Eso es lo usual. Ok, ahí tenemos a Gloria en la línea. Perdóname, Sergio. Gloria, buenos días. Adelante. Buen día a todos. Asimismo, en ese mismo tenor de que no se le puede cerrar el agua en los condominios por ser un servicio básico, ¿tiene la casa la potestad de cerrárselo a uno por falta de pago también? Porque yo tuve una experiencia. Nosotros, en este gobierno, lamentablemente, el agua ha sido crítica. Sin embargo, nosotros pagamos. También yo veo que cada cierto tiempo dan una amnistía, ¿verdad? A todo el que debe muchísimo dinero y le condonan muchísimo cuarto. Y yo dije, yo voy a dejar de pagar. Yo dejé de pagar 3 meses. Y supuestamente ellos me cerraron el agua. Yo no sé, la verdad, porque llegaba a chorritos. Okay. Pero me cobraron reconexión cuando yo fui y pagué. Entonces, tiene la casa potestad de cerrar el agua. Bueno, eso es otro tema, Guillermo. ¿Tú tienes información sobre eso, o por lo menos por encima? Sí, claro. Precisamente, como dije hace un momentico, de las primeras decisiones donde se reconocieron servicios básicos esenciales fue con relación al agua. Claro.
Y fue similar al tema del gas, que lo que indicaban es que no podía hacerse un cierre arbitrario, o sea, no podía haber una suspensión ilegal del servicio de agua. Sin embargo, ahí sí fue un poco más claro el Tribunal Constitucional al indicar que el agua es fundamental para vivir, ¿verdad? Claro. Y la dignidad de una persona, y que incluso el suspender por falta de pago es una medida irracional, y dijeron esa sentencia que habían otras vías para realizar el cobro. O sea que debería Entonces, ser el último recurso, el corte del agua, o no debe existir eso. no fue tan claro así, pero lo que dijeron fue no puede ser arbitrario y hay otras vías para cobrar, que no debieron hacer esa suspensión. Entonces ahí sí fue un poco más claro, que no fue tan claro así con el tema del gas, pero según esa sentencia se podría accionar en amparo por un cierre arbitrario. No deben hacerlo. Incluso yo, de hecho, no conozco casos que hay que ver si es que simplemente no había agua ese día. Exacto. ¿Verdad? No había suministro ese día. Pero le cobraron reconexión, o sea que hay Pero es algo que interno. se le puede cobrar mora, se le puede cobrar intereses, se le puede cobrar lo que cuesta el servicio, no es gratuito. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que no se debe suspender. Aunque usted debe acumular una deuda millonaria y se le sumen recargo y mora, interés y todo lo que tenga que pagar, pero no se le debe suspender por esa falta de pago. Dice que hay otras vías para cobrar. Por el tema de lo esencial, verdaderamente esencial, que es el agua. Completamente. Ok, invitamos al 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en el matutino. Estamos hablando con Guillermo Polanco, que es abogado, especialista en Derecho Civil y Administración de Inmuebles. Y estamos hablando de esas cositas que pasan en nuestros residenciales, como personas que no pagan, etcétera, que se hace en ese entonces. Pero, Guillermo, yo te voy a tirar a lo hondo. Te voy a traer a la hermana República de Punta Cana. ¿Estás listo? Aquí no aplican las leyes como en todos lados de República Dominicana, ¿ok? Oye. No, es bueno que lo sepa. Entonces, aquí hay un gran problema, y es que los residenciales cerrados, estoy hablando de los Punta Cana, Capcana y algunos otros que hay cerrados, ellos alegan, el teléfono por favor, cuelguen lo que suena, ellos alegan que como ellos son un residencial cerrado, Guillermo, dentro del residencial tú te tienes que llevar por muchísimas reglas. Por ejemplo, hay residenciales aquí que no te permiten siquiera tú tener una antena de Starlink en tu techo escondida. Hay otros que no te permiten ni siquiera tener paneles solares, no importa que sea tu techo y que tú tengas tu título. Hay otros que no, o sea, hay una serie de reglas que son de la mano de derechos adquiridos que tenemos los ciudadanos. En este caso, tiene, por ejemplo, en el tema de una antenita de Starlink, que es una tontería, eso parece un iPad, que tú lo tienes en el techo, no se ve. Pero si te lo impiden tenerlo, pues entonces te están limitando el derecho a tú tener un servicio que hasta funcione mejor como el que ellos te ofrecen. ¿Puede llegar un residencial a eso, Guillermo? Bueno, ahí... legalmente hablando, o sea, pueden prohibirme no poner algo en mi techo. Dependiendo cuál sea el servicio, cuál sea la prohibición, hay algunas cosas que entiendo que sí se pueden regular y otras que no. Hay, por ejemplo, un tema de servicio de telecomunicaciones que no le causa ningún daño a los demás residentes, que no le causa ningún daño a la comunidad. No deberían restringir ese derecho del consumidor, del usuario, de tener la posibilidad de elegir otro tipo de servicio. Muchas veces porque tienen acuerdo con la misma prestadora de servicio que restringen en ese sentido, y eso sería muy discutible. Pero para no irnos, ¿verdad? A un caso que se ve muy claro, hay residenciales donde prohíben, aunque sea su propiedad, ¿verdad? Hay gente que dice, pero esta es mi casa, yo hago lo que yo quiera. Tampoco así. Porque hay un tema de que tú tienes que mantener una armonía, una coherencia en el residencial, dependiendo cuál sea la visión o el objetivo que quiere mantener ese residencial, hasta un tema de que debe haber tal
tono de pintura para las casas. Sí, O sí. mínimo de construcción tanto. Uno puede decir, pero en mi casa yo puedo poner la roja, yo puedo Verde. poner la verde, yo puedo poner la amarilla. Sí, señor, pero no. No se puede porque hay un tema de que visualmente afecta el entorno, Hay afecta una la visión de armonía. proyecto, Claro. una visión de proyecto que Y se está puede mantener sentado con en el diferentes proyecto. características. Exacto, entonces estéticas, etcétera. decir radicalmente, no pueden prohibir nada. Hay algunas cosas que sí, pero ese ejemplo que tú pones del servicio de telecomunicaciones es muy discutible. Yo diría que hasta una limitación al derecho del consumidor, como les digo, muchas veces por posible acuerdo que hay con la prestadora de servicios y tratan de limitar claro. para que uno diga, bueno, está bien, no se puede y contratar el servicio que ellos tienen su acuerdo. O sea, que se puede discutir ese tema. Además del cobro forzoso, hay una llamada, vamos a levantarla hay una primero. llamada. ¿A quién tenemos en la línea? Julio, nuestro amigo Julio Sosa, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Estamos vivos, mi querido Julio. Cuéntanos, bueno. Guillermo Polanco te escucha. Guillermo, dos preguntas. Primero, ¿qué tan legal como residencial tenemos la potestad de poder cobrar intereses y moras por deudas? ¿Y qué tan expedito es la inscripción en hipoteca por deuda? Porque no hacemos nada si tenemos un condómino que debe 6 meses y hacemos la inscripción y duramos 6 meses más en el proceso. O sea, no sé cómo ese proceso es rápido, porque la gente se asusta con el tema de que me van a vender el apartamento por deuda. Ujú. Pero si eso te va a durar 6 meses, 1 año, 8 meses y se sigue acumulando la deuda, ¿qué tan beneficiario es para el condominio? Esas son las dos preguntas. Ok, Gracias. gracias, Muy Julio. interesante. Sobre todo, surgen muchas situaciones con la primera, que es relativa al cobro de intereses. Siempre que se haya aprobado válidamente mediante asamblea una modificación de los reglamentos del condominio, es posible. El error viene cuando de forma arbitraria, sin haberse aprobado por una asamblea debidamente convocada, se quieren cobrar intereses que no están en ninguna parte. Y es donde vienen esas suspensiones, donde vienen esas situaciones arbitrarias de la cual habló el Tribunal Constitucional. Tiene que tener el condominio un reglamento claro o asambleas que hayan modificado el reglamento Que o se haya asambleas aprobado. no es más que la reunión de todos los vecinos para Sí. ponerse de acuerdo en su Correcto. mayoría con algo en Es un específico. término fino para una reunión entre No, todos. pero asamblea es Sí. el término correcto. Claro, y el problema es que la asamblea, si simplemente mandan un mensajito por el grupo de WhatsApp, que ya hay muchos grupos de WhatsApp de los condominios donde Sí, se ve de todo, de todo. se manda un mensajito por ahí, bueno, nos juntamos este sábado a las 6 de la tarde. Van tres gatos, como siempre, lo que realmente están interesados en que el condominio mejore. ¿Qué entregas? Sí, pero es verdad. Es la realidad y pasa en Sí. todos los condominios. Toman una decisión que afecta precisamente al que no fue, al Claro. deudor, al que nunca participa en nada, y esa asamblea lamentablemente es nula, porque no hubo convocatoria como establece la ley. El que no fue, el deudor no recibió esa convocatoria y esa asamblea entonces no tiene validez. Cuando quieren hacer valer esa asamblea, que es nula, que está viciada, puede tener problema todo el proceso. Por eso es que ustedes pueden tener sus reuniones informales para tomar decisiones menores en el condominio, pero si usted sabe que eso va a traer problemas, Legales. que va a haber un deudor Claro. que no, o sea, un residente que no va a pagar, que es el lioso del condominio, asesórese, haga la asamblea, celebre la asamblea de forma correcta, con su convocatoria. Yo, por ejemplo, lo que hago es que publico en el periódico, que es lo que establece la ley. Publico en el periódico, un periódico de circulación nacional, esa convocatoria, se la hago llegar a todos los residentes, incluso por una cartica simple, pero si yo sé que hay uno que es especialmente tedioso, que se sabe de entrada que va a haber problema con él, le notifico vía acto de algo así esa convocatoria. Entonces ya esa asamblea, sea quien vaya, si se completa el quórum para tomar decisiones, va a ser válida, no va a tener problemas. Que haya discusión, que no haya discusión, esos son otros 500, porque sobre todo si el deudor es abogado se va a defender, Sí. pero por lo menos usted sabe que esa asamblea no va a ser de entrada nula. Ok. Entonces, asegúrense de que sus reglamentos
tengan la posibilidad de esas sanciones, de esa mora. La validez, o sea, Claro. lo importante es entender que nosotros como condominio, como junta de vecinos, tenemos que estar legalizados, tenemos que tener nuestros reglamentos claros, tenemos que entender cuáles son los procesos que nos van a quedar para poder en la justicia enfrentar a cualquier deudor. Claro. Hay muchísima gente que quiere saber dónde te contacta, Guillermo. Bueno, a mí me han tirado aquí 3 personas y que mira, quiero hablar con Guillermo, o sea que te voy a recomendar, Guillermo. Perfecto. Cualquier cosa en Instagram, la página de la firma es Polanco Manán. Yo soy apellido Mañán, pero La ñ no la ñ existe. no se puede poner. Polanco Manán, pueden buscarnos por ahí. Entonces, enlazando con la segunda pregunta del oyente, en la misma asamblea que se celebra se tienen que reconocer los deudores del condominio. Ahí se dice, unidad funcional tal o apartamento tal debe tanto, fulano debe tanto, fulano debe tanto. Esa asamblea es la que sirve de base para iniciar un proceso judicial. Porque muchas veces se quiere iniciar un proceso, apoderar abogados sin ni siquiera tener reconocidos los deudores. Los procesos judiciales son lentos. Pero en mi experiencia, desde que usted tiene una asamblea válida que reconoce como deudor a una persona, se le notifica esa asamblea a esa persona, cuando se asesore y dice, mira, te van a embargar la casa, por 200,000 pesos que tú debes, por 50,000 pesos que tú debes, te van a quitar la casa que vale 5, 7, 10 millones de pesos. Entonces, la experiencia que yo tengo es que cuando se llega a ese punto, nunca se llega a embargar, pagan. Claro, Sí, lógico. así es. Guillermo, bueno, Adelante, amigo. Guillermo, muchísimas gracias. Una cosa que iba a decir de ti es que la gente no sabe que tú eres bombero también. O sea que Él es todo, mira, él sube, ¿cómo se llama? El que yo hice contigo. Escalada. Él escala montaña, él hace de todo. Guillermo, abogado debe ser una de las últimas cosas. Bueno, pues ya tuve entonces motero, bombero, de todo. O sea que Escalador. es un multitask. Sí. Guillermo Polanco. Guillermo, muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Gracias por edificarnos en esta mañana. Y a nuestros amigos oyentes entonces y los que están aquí en YouTube, que casi somos 1,000 personas. Polanco Manán, @Polanco Manán para comunicarse con Guillermo. Son las 8:40 de la mañana aquí en el Matutino. Hay mucho más. Ya regresamos.